Depor 3, Athletic de Bilbao 0, 23.000 espectadores y arbitraje de Gracia Redondo. Alineación desconocida en el Deportivo de La Coruña, con tantos jugadores españoles como estos: Armando, Paco, Ramis, Donato, David, Fran, Michael y los que se sumaron después. Así que... Y el triunfo llegó precisamente con esos hombres y con una delantera de cantera. La primera oportunidad del partido, en cualquier caso, es para el Athletic de Bilbao en ese disparo de Ismael Urzaiz. Y la primera oportunidad para el Deportivo de La Coruña lleva firma argentina. El remate es de Scaloni. Y por cierto, Naivet ha marcado con su selección, la de Marruecos. A la salida de un córner, Ramis remata de cabeza, fuera. Ya se ha metido Burkina Faso en semifinales, por cierto. Sudáfrica me parece que ha ganado a Marruecos. A Marruecos. Y otra ocasión para el Athletic en ese disparo de Chomin Nagore, que se va alto. Así acababa la primera parte. No hubo, como se ha visto, muchas oportunidades de gol. En la segunda vemos esta acción de Scaloni, toca Michael, marca Armando. Hace muy bien Scaloni, que termina centrando con su pierna mala, con la izquierda, desde la banda derecha. Era el minuto 56. También tenía muchas bajas hoy el equipo de Luis Fernández. Uno de los mejores ha sido Jorge Pérez, un casi debutante. Han debutado hoy César en el Athletic de Bilbao y Carlos en el Depor. Fíjate, Armando, un lateral derecho ahí, en plan delantero centro. 4 minutos más tarde, balón de Flavio Conceição en profundidad para Michael, que marca el 2-0. Muy buen gol, muy buen balón de Flavio y perfecto Michael. Un toquecito ahí. No hay fuera de juego porque lo rompe el lateral derecho. Ahí está repetido el pase de Flavio Conceição y el gol del canterano Michael. Uno de los debuts en el Athletic, el de César, que sustituyó a Rafa Alcorta. Alcorta había sido duda, jugó y ya ven, sustituido. De nuevo, oportunidad para el Deportivo de La Coruña. Armando recupera esa pelota y centra para que Michael remate alto. También cambio en el Deportivo para otro debut. Michael se va, entra Carlos. Chaval que ha nacido en Venezuela, hijo de emigrantes españoles. Ocasión para el Athletic, con ese remate del Cuco Ciganda a las manos de Rufai. También jugó Padín, al que veíamos pasar ese balón, que remata fuera Flavio Conceição. Songo, por cierto, volverá porque también perdió Camerún en cuartos contra el Congo. Otra buena oportunidad para el Depor, en ese remate a la media vuelta de Carlos. Ya van por el 37 en el Depor, ¿eh? Sí. Está jugando medio Fabril, medio filial. Y Carlos hizo el definitivo 3-0 en el minuto 85. 20 años tiene este chaval. Ahí está desbordando a Imanol Echeverría y marcando el tercero del Deportivo de La Coruña. Todavía consiguió un cuarto tanto el Depor, aunque el gol fue anulado por fuera de juego. El disparo de Carlos, el rechace lo aprovecha Flavio Conceição, que estaba en posición antirreglamentaria en el momento del disparo de Carlos. Ahí lo vamos a ver, es claro. Se aprovecha de esa posición para marcar, así que fuera de juego. Gol anulado, bien anulado por Gracia Redondo. Victoria del Deportivo de La Coruña, 3-0 ante el Athletic. Los cachorros devoran a los leones, ese es el titular de La Voz de Galicia. Y el Correo, el Athletic, cuesta abajo. Hoy hubo dos protagonistas nacionales y de la cantera, Michael y Carlos, en el Depor. No, está claro que marcar un gol en primera división pues siempre te va a sonar mucho más que marcar 15 casi que en segunda vez, ¿no? Está claro que nosotros marcamos goles en segunda vez pues para que el entrenador del primer equipo tenga en mente que también los podemos hacer en primera división, ¿no? Hoy ha llegado esa posibilidad y lo hemos hecho los dos hoy. Un gol es un gol, pero marcarlo en primera desde luego no es lo mismo que en segunda vez, ya porque hay más gente que está mirándote y todo eso.
y sobre todo por la alegría que te da, ¿no? Y sobre todo en mi caso hoy, que bueno, estaba debutando y meter un gol era lo que había soñado, ¿no? Y yo, bueno, todos los goles que he metido pues, en estas últimas temporadas siempre van dedicados a la novia, ¿no? Pero bueno, este en especial también va dedicado a mi abuelo, que bueno, que lo está pasando muy mal ahora y está en un hospital y va dedicado a él y espero que se recupere muy pronto, ¿no? Se lo dedico a toda la gente que me ha apoyado, ¿no? Sobre todo mi padre, que ha estado durante muchísimos años ahí detrás mía y tratando de cuidarme en todo lo que ha podido. Y como nosotros dos, por ejemplo, pues vivimos un poco del gol, pues trabajando así yo pienso que pueden llegar más de uno, ¿no? Coruña, ¿eh? Rufai, un gol de equipo además. Rufai que toca en corto para Paco. Aparte que el Depor tenía varias bajas y a pesar de ello marcó este golazo. Bonisel en la banda izquierda, van a recorrer todo el campo sin que toquen la pelota los hombres del Athletic de Bilbao. Es Flavio Conceição, pase de Flavio y gol de un joven Michael. Un golazo del Depor, un golazo muy de equipo además. Y siempre es interesante que un jugador de la cantera... Me gusta su nombre, sobre todo, ¿no? Goles de la cantera del Depor, este de Michael. Bate muy bien a Echeverría, el gol del Depor ante el Athletic. Venga, bien llegado. Y pensaba que bueno, que hoy tuve un par de oportunidades y pensé que se me iba a negar otra vez. Después de que lo he conseguido, pues intenté celebrar lo mejor posible y sacarme esa espina que tenía, ¿no? Pensar que hemos tenido la oportunidad y que no podemos desaprovecharla. Y nada, yo pienso que es importante que un equipo tenga la cantera y nada, estamos demostrando que tenemos buena cantera y a ver si seguimos en este ritmo, ¿no?